Buenos días. La Facultad de Derecho les da la más cordial bienvenida a esta conferencia impartida por la doctora Alma Sánchez Hernández, intitulada Una aproximación al peritaje social. La doctora es una académica de gran tradición en esta Facultad de Derecho y especialmente en nuestra división de Universidad Abierta, para lo cual pido a la maestra, a la doctora Marta Córdoba, ¿verdad?, si nos puede proporcionar una breve síntesis curricular. Doctora, por favor. Gracias, buenos días. Antes que nada, pues bienvenidos. Qué bueno que tengan ustedes esa inquietud de conocer nuevos tópicos actuales, ¿verdad? Porque para muchos esto es desconocido. La doctora, aparte de lo que acaba de decir el maestro Fausto, es una mujer muy inquieta, que siempre está a la caza de tendencias nuevas, ¿no? La doctora es licenciada en Derecho y en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde es egresada. Es también maestra en Derecho y en Administración Pública y es doctora en Administración Pública. Ella tiene una trayectoria de casi 20 años de docente aquí y en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es abogado postulante, entonces pues ya verán el bagaje de conocimientos que tiene y además de eso la facilidad que tiene para transmitirlos. Gracias, doctora. Bienvenida. Qué compromiso, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, gracias por estar aquí. Como dice la maestra Marta Córdoba, que también es maestra de la Escuela de Trabajo Social, este tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema muy novedoso, muy necesario, que desde hace muchos años era muy necesario. Sin embargo, por circunstancias que desconocemos y que ya no vamos a analizar, estaba totalmente alejado. No debemos olvidar que la Escuela de Trabajo Social se separó de la Facultad de Derecho no hace muchos años, ¿no? Entonces la formación que tenía el trabajador social antes de la separación de las dos escuelas tenía un fuerte bagaje, una fuerte base jurídica. Sin embargo, con esta separación hubo muchos planes de estudio. Ustedes saben muy bien que la universidad tiene que actualizar sus planes de estudio por cierta frecuencia, máximo 5 años, y en esa renovación de los planes de estudio, bueno, pues fue tomando tendencias diferentes. Sin embargo, a la distancia, a mí me da mucho gusto que actualmente ya los teóricos del sistema, ¿verdad?, están demostrando que la transdisciplinariedad, la multidisciplinariedad de las ciencias, ¿verdad?, debe llevarse a cabo. Y en el peritaje en general vamos a observar que la visión sistémica, la visión holística, la visión global es muy necesaria, ¿verdad? Bien, vamos a dar inicio. El título de la plática, porque es una plática, es una aproximación al peritaje social. Pero ahorita vamos a ver por qué es una aproximación nada más. Primero por el tiempo, ¿verdad? El tiempo es muy corto y no podemos desarrollar todo lo que quisiéramos en tan poquito tiempo. Entonces vamos a tocar tópicos muy genéricos. Parece ambicioso mi índice, ¿verdad? Pero es muy sintético todo lo que vamos a ver. Pero yo quise tomar algunas cuestiones que quedaron en el aire. No sé si sepan que hace poquito la Facultad de Derecho y la Escuela Nacional de Trabajo Social realizaron un curso respecto al peritaje social. Esa vinculación que está teniendo ahora la Facultad de Derecho con la Escuela de Trabajo Social, siento que es
benéfica para los alumnos y obviamente para los profesores, ¿verdad? Porque aun cuando pareciera que este tema solamente es para trabajadores sociales, no es así. Justamente es una vinculación entre juristas y trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque el jurista un día va a ser juez, ¿verdad? Y si no va a ser juez, mínimo va a ser postulante. Y los postulantes, en el desempeño de nuestra actividad, muchas veces necesitamos justamente solicitar la intervención de un perito, ¿verdad? Entonces es una opción que se nos presenta para probar cosas que antes nos costaba trabajo probar. Bien. Vamos a hacer una reflexión, ¿verdad? Les decía que para que podamos abordar este tema, debemos irnos obviamente al inicio en el cual estamos, ¿verdad? La reciente incorporación de la figura jurídica del peritaje social y obviamente también de su operador, ¿verdad? Porque el peritaje social lo va a operar alguien y ese operador va a ser el trabajador social, ¿cierto? Esta nueva figura que se incluye en la Administración de Justicia en nuestro país, obviamente ha propiciado una gran desorientación tanto en abogados como en trabajadores sociales, ¿verdad? Y yo lo percibí porque asistí a ese curso que les comento y yo observaba justamente a compañeros maestros de la Escuela de Trabajo Social como a compañeros abogados, porque yo soy maestra de las dos escuelas y eso me permite obviamente observar desde los dos, desde las dos vertientes, ¿verdad? Y me daba cuenta que hay una gran confusión, ¿verdad? Porque de pronto estamos ante un escenario de que el abogado quiere ser la estrella de ese acto y el trabajador social. A mí me dio mucho gusto que muchos profesores de trabajo social ya se empoderaban y decían, no, pero ¿por qué? ¿No? De pronto había quien quería imponer como la técnica jurídica y el trabajador social decía, no, pero ¿por qué si tenemos las técnicas de investigación social, etcétera? Pero obviamente hoy estamos en esa situación, ¿verdad? Un poco confundidos de qué debe hacer el trabajador social en su actuar en el peritaje social. Bien. Por eso les comentaba que antes de abordar el tema debemos hacer esta reflexión y no nos debemos perder. El perito social es como cualquier perito, ¿sí? Como cualquier perito. Ustedes han escuchado que de pronto hay peritos médicos, ¿verdad? Hay peritaje médico, hay peritaje de grafoscopía, hay peritaje de dactiloscopía, hay peritaje de topografía, bueno, ya hay peritaje de todo, ¿verdad? Ya de todo lo que sea necesario a llegarse el juez para poder emitir sus dictámenes, sus sentencias, etc. Entonces, nos tiene que quedar desde el principio claro, ¿sí? Un conocimiento que nos hace falta en trabajo social es específico sobre la pericia, sobre el mismo curso que va a recibir el abogado, el contador, porque, bueno, específicamente el abogado. Nosotros aquí en la facultad, dentro de nuestros planes de estudio, tenemos materias procedimentales, ¿verdad? Entonces, una de las materias, la teoría general del proceso, procesal civil, procesal del trabajo, procesal penal, cualquiera de las materias procedimentales van a tener incluida, ¿verdad?, la parte relativa a la pericia, ¿sí? Pero la vemos en general. Y de esa misma manera, esa parte del derecho la debe estudiar el trabajador social. Por eso aquí les menciono que para abordar el peritaje social tenemos que dejar claro estos puntos, ¿verdad? Que en el peritaje social intervienen dos disciplinas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Igual y hasta tres, ¿verdad? Igual y hasta cuatro. En el caso que lo estamos viendo son dos, ¿verdad? Que es el derecho y el trabajo social. En el derecho, el peritaje en general
se ubica en el estudio, como les pongo aquí, de las materias procedimentales y tiene como marco de referencia la teoría general de la prueba, porque finalmente el peritaje social es un medio de prueba. Bien, en el trabajo social tienen sus propias técnicas, ¿están de acuerdo? Sus propias técnicas. No olvidemos que las dos disciplinas pertenecen al ámbito de las ciencias sociales. Luego, entonces, tienen mucha vinculación, ¿sí? Tienen mucha vinculación. Sin embargo, tienen sus técnicas, sus métodos, sus instrumentos particulares de acuerdo con las características de cada una de estas dos disciplinas, ¿verdad? El conocimiento de ambas disciplinas es específico, concreto, etc. No debemos olvidar que el juez es un técnico jurídico, ¿verdad? Es un operador jurídico. Ajá. Es la persona que va a impartir justicia, es el representante de la Administración de Justicia que va a emitir un dictamen o una sentencia o algún acto en el cual él se tenga que llegar de determinados criterios que él no domina. Él debe ser una persona pues con mucho conocimiento, ¿verdad? El puesto se lo exige. Sí, pero humanamente no le podemos exigir que sea un sabio, que domine absolutamente todas las disciplinas, ¿verdad? Por ese motivo, él se tiene que allegar de personas que tengan un conocimiento amplio, profundo, preciso, detallado, especializado en diferentes materias, ¿sí? No solo en lo jurídico, por eso hay peritos psicólogos, peritos psiquiatras, médicos. Ahora, en la rama médica, ustedes saben bien que hay peritos en todas las especialidades médicas. No solamente es una especialidad médica, es el médico en general, no. Hay especialistas en, hay medicina forense, ustedes lo saben, pero también hay peritos en endoscopía, en oftalmología, en cirugía, en todo lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Bien, entonces aquí solamente les pongo, inclusive esta idea que les estoy mencionando viene desde Carnegie, ¿verdad? Por ahí hay un comentario de Delgado que dice que ante la frecuente complejidad técnica, artística o científica de las circunstancias, causas y efectos, ¿a qué se refiere? A que ya hay tantas especialidades, ¿verdad? Hay microespecialidades. Entonces el juez, imagínense, si tiene que dilucidar, si tiene que aclarar, si tiene que resolver sobre un asunto, ¿cómo le haría para tener tanto conocimiento? Entonces, por ese motivo, ¿verdad? Vamos a tener que trabajar, los jueces tienen que trabajar a través de los ojos del perito, ¿verdad? El perito es el que va a conocer inmediatamente el asunto, el que va a saber cómo se puede aclarar. Y el juez lo conoce en forma inmediata, pero el perito en forma inmediata, ¿verdad? Porque él es el que va a estar en contacto. Bien. Para empezar, porque esto está empezando, lo primero que tenemos que empezar a hacer es crear nuestro propio marco conceptual, ¿sí? Si no tenemos un marco conceptual, nosotros somos profesionales sobre el trabajo social o del derecho. Con tal motivo necesitamos tomar las cosas con seriedad y empezar desde el principio. Vamos a formar un marco teórico, ¿sí? Y de ese marco teórico también irnos al marco conceptual. Empezar a conocer, ¿verdad?, qué es lo que es un perito. Aquí les traigo definiciones que son del diccionario de la Real Academia Española de dominio público, ¿verdad?, y que no tienen más ciencia que la definición concreta. La palabra perito es una palabra latina que se refiere a la persona que posee conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos y que va a informar bajo juramento, y eso está en la ley, ¿verdad?, al juzgador sobre puntos litigiosos.
relacionados con su especial saber o experiencia. La pericia, por su parte, también es latina, significa sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en la ciencia o arte, obviamente específica. El pericial va a pertenecer a lo relativo al perito, al juicio, a la tasación pericial. La peritación es la acción del perito, ¿verdad? La acción profesional que realiza el perito. Y la prueba, bueno, eso no lo debemos olvidar jamás, debe estar presente todo el tiempo. Es un medio de prueba. El perito social siempre debe tener presente que lo que está haciendo es un medio para demostrar algo o para negar algo, según sea el caso, ¿verdad? Bien. Una definición de prueba pericial que nos la da Esparza-Leibar dice que la prueba pericial es un medio de prueba consistente en la emisión. En la emisión previa, ojo, cuando el juez solicita que se presente una prueba pericial, todavía no llega a la sentencia, todavía no tiene un juicio definido, todavía no emite una resolución. Entonces, esta prueba va a ser previa a la resolución de un asunto concreto o de un dictamen, ¿verdad? De las diferentes materias que puedan ser posibles probar y que constituyen obviamente el objeto del proceso. Esta persona, ¿verdad? De acuerdo con esta definición, me parece completa, ¿verdad? Debe ser una persona experta, pero ajena al juicio, ¿verdad? Porque si no, ahí va a haber también motivos de excepción y de apelación y demás, ¿verdad? Una persona ajena totalmente al juicio. Y obviamente deberá tener conocimientos especializados, científicos, artísticos, prácticos, y que el juez los necesita el juez, son importantes para el juez, para valorar mejor las afirmaciones de hechos y circunstancias que constituyen el objeto de la prueba. Ángel Martínez Pineda nos da un concepto de prueba. Dice que es el examen de exactitud, argumento y demostración, operación mental que confirma y justifica, razonamiento que funda la verdad de una proposición que exige la evidencia. Es esencialmente indestructible porque se funda en premisas que dan firmeza y solidez al silogismo. Ahora, en nuestro Código de Procedimientos Penales, el artículo 365 dice que la prueba es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho ingresado legalmente al proceso a través de un medio de prueba en la audiencia de juicio oral y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción que sirve al juez o elemento de juicio para los efectos indicados, porque ustedes saben muy bien que los nuevos esquemas jurídicos en los que estamos ya inmersos, ¿verdad?, nos exigen justamente la actualización de todos los instrumentos jurídicos que se manejen, todos los conceptos, etc. Y obviamente la participación del trabajador social en materia de peritaje social pues tiene que llevarlo a la capacitación adecuada para que su actuación sea también la adecuada. Y este conocimiento pues también lo debe tener el abogado, ¿verdad?, el licenciado en Derecho, cuando esté actuando como fiscal, o como defensor, o como juez, ¿verdad? Son elementos que ambas profesiones deben manejar perfectamente bien. Bien, bueno, vamos más adelante para no aburrir con tantos conceptos, ¿verdad? La presentación tiene 40 y tantas diapositivas. Si alguien está interesado en que se la mande, pasen una hojita con el correo y yo se las envío completa, porque no nos va a dar tiempo de verla toda. Por favor, si alguien tiene una hojita, van pasando su correo y se las envío. Bien. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Bueno, pues la prueba tiene como objeto justamente imprimir una convicción al juzgador respecto a la certeza positiva o negativa, ¿verdad? Porque la certeza puede ser de que es falso o de que es verdadero, ¿verdad? De los hechos que son materia del proceso, que son materia de la litis, o son la litis del proceso, ¿verdad? Entonces, por esa razón se dice que la prueba debe tener muchos atributos de contradicción, ¿verdad? Que conlleva afirmar que dos cosas no pueden ser y dejar de ser al mismo tiempo.
Por ello se puede conceptualizar como el conjunto de elementos lógicamente justipreciados por quien procesal y constitucionalmente está investido para hacer. Toda prueba debe influir sobre hechos jurídicos, esos que materialmente hacen susceptible dar origen a una relación jurídica, por lo que el objeto fundamental de la prueba es recopilar elementos de convicción para determinar la verdad. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? A lo mejor en un juicio familiar, ¿verdad? Que el papá se niegue a dar alimentos, por ejemplo, y la prueba que presenta el papá dice, es que mire, anda con otro. A ver, si la señora anda con otro, eso no es materia del juicio de alimentos. Eso ya es otra historia, ¿sí? La litis en este asunto es que usted debe dar alimentos. Los elementos de la prueba, la prueba va a tener 3 elementos. Los medios de prueba, el órgano de prueba y el objeto de la prueba. El medio de prueba, pues es la prueba misma, ¿no? Es la prueba misma. Los órganos de la prueba, el órgano de la prueba es el perito. O sea, quien vaya a actuar como perito social va a ser el órgano de la prueba. Él es el que le va a proporcionar al juez justamente el conocimiento del objeto de la prueba. El objeto de la prueba es el tema a probar. Requisitos de la prueba. Bueno, los requisitos de la prueba tiene que observarlos el juez. El juez tiene que hacer un estudio previo a la prueba. Antes de proceder a ordenarla, aun cuando ya se la pidieron las partes, antes de proceder a ordenarla, debe verificar que la prueba esté permitida, o sea, que tenga las siguientes características: que sea lícita, que la prueba no sea contraria a la moral y al derecho, que sea oportuna, es decir, que se presente en tiempo y forma, ¿verdad? Que no sea ofrecida de manera extemporánea. El objeto, esto se refiere a los hechos que se tratan de demostrar, y la pertinencia o la idoneidad, es decir, la relación que guarda la prueba con los puntos controvertidos. Hay una relación directa. La valoración de la prueba. La valoración de la prueba, una vez que ya es admitida, no se va a valorar en ese momento. La valoración se va a realizar hasta la sentencia. Ya cuando se vaya a poner fin al asunto, ¿verdad? Y es el análisis que va a realizar el juez sobre el mérito de la convicción de la prueba. El proceso de valoración va a comprender 2 puntos. Como ya dijimos también, la legalidad de la prueba, que haya sido debidamente situada en el proceso, su eficacia, el mérito de la convicción, ¿verdad?, que ofrezca la prueba misma. El Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 135, va a reconocer varios medios de prueba. El peritaje no es la única forma de probar, ¿verdad? Hay diversas formas de probar. Las leyes, nuestros códigos, señalan diversas formas. Yo nada más les estoy presentando la del Código Penal. Sin embargo, si ustedes consultan otras leyes, van a encontrar que hay otros medios, ¿verdad? Y hay algunos de las otras leyes que ya están incluidos aquí mismo. Por ejemplo, enunciando los medios de prueba, la confesión, los documentos públicos y privados, dictámenes de peritos, que hay donde entra el peritaje social, la inspección ministerial y judicial, las declaraciones de testigos y las presunciones. En los documentos públicos y privados hay otras leyes que desglosan fotografías, documentos, videos, etcétera, ¿no? Obvio, esto está fundado en el artículo 20 de la Constitución, que señala que se admite como prueba todo lo que se ofrezca como tal, incluyendo aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. ¿Verdad? Bien.
El peritaje en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del DF, en su título sexto, en el capítulo que va del artículo 101 al 105, relativo a los peritos, dice que el peritaje de los asuntos judiciales que se presenten ante las autoridades comunes del Distrito Federal es una función pública. O sea, el peritaje es una función pública. Y en esa virtud los profesionales, los técnicos o prácticos en cualquier materia científica, arte u oficio que presten sus servicios a la administración pública, estamos hablando de los peritos que están adscritos al Poder Judicial. Ajá. Están obligados a cooperar con dichas autoridades dictaminando en los asuntos relacionados con su encomienda. Es decir, aquí tenemos que hacer esta mención porque también vamos a encontrar que hay peritos que no están adscritos dijéramos, a la estructura organizacional del Poder Judicial, sin embargo, sí están en listas de peritos, es decir, son externos, ¿sí? Son privados. Son privados y estos peritos hacen sus propios cobros, o sea, tienen sus propias tarifas. Hay peritos institucionales, que son a los que se refiere aquí la función pública, que eso reciben sueldo de la institución y obviamente no le cobran a las partes, ¿verdad? Pero los peritos privados sí. Por eso esta oportunidad del peritaje social es un nicho de oportunidad tanto para trabajadores sociales, principalmente para trabajadores sociales, ¿verdad? Pero también ya es un conocimiento nuevo para los abogados. La designación de peritos. La designación de peritos anteriormente, hace años, no sé si te acuerdas, que era una carga. El presentar un perito era una carga para las partes. Actualmente es un derecho. Las partes tienen derecho a presentar peritos, a ofrecer peritos. ¿Sí? Pueden nombrar hasta 2 peritos. Pero también tienen derecho a que el juez nombre uno. En caso que cuando hay discrepancia, el propio juez puede nombrar un tercero en discordia, ¿verdad? La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del DF les decía que establece un requisito, ¿verdad? Que sean peritos que estén enlistados en el Tribunal Superior de Justicia. Los peritos profesionales oficiales deberán provenir de la lista de peritos. Y esa lista de peritos es elaborada anualmente por los colegios de profesionistas. Por eso es tan importante la colegiación, que ese es un punto de aparte, que no es parte de la plática. ¿Sí? Es tan importante la colegiación porque a través de la colegiación los profesionistas tenemos oportunidad de que nos puedan ofrecer como peritos ante las autoridades judiciales. Ajá. Entonces, pertenecer a un colegio es muy, muy importante porque nos da esta garantía. Entonces, también los institutos de investigación, ¿verdad?, pueden presentar candidatos para ser peritos. Como les decía, el derecho de las partes es proponer y obtener pruebas, participar en la práctica de pruebas y el derecho que el juez valore la sentencia de las pruebas aportadas en el proceso según la regla de la sana crítica y libre convicción. Esa es una característica que se le atribuye al juez. El juez tiene esa facultad, ¿verdad?, de analizar las pruebas bajo esta regla. Esta regla es exclusiva del juez, la regla de la sana crítica o libre convicción. A este respecto, les pongo aquí 2 cuadritos: el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código de Procedimientos Penales. El de Procedimientos Civiles dice que señala que la parte que desea rendir prueba pericial deberá promoverla, formular las preguntas y precisar los puntos sobre los que se debe versar el peritaje. Son los famosos pliegos de posiciones que entregamos los abogados, ¿verdad?, cuando ofrecemos una prueba. Asimismo, deberá hacer la designación del perito de su parte y propondrá un tercero en caso de desacuerdo. El Código de Procedimientos Penales indica que cada parte tendrá derecho a nombrar a 2 peritos a los que se les hará saber por el juez su nombramiento, a quien se les proporcionarán todos los datos necesarios para que emitan su opinión.
Ok, pues todo está muy padre, ¿no? Pero ¿y cuánto tiempo tengo? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, casi todas las leyes, la mayoría, dan 3 días, ¿verdad? Dice, dentro de ese término, bueno, hay un periodo en todo el procedimiento, todo el proceso, ya sea civil, penal, mercantil, en cualquier materia, hay un periodo de ofrecimiento de pruebas. Ese es justo el momento en el cual el abogado, el litigante, tiene que proponer la prueba pericial, ¿verdad? Esa prueba pericial debe cumplir con ciertos requisitos. Con precisión se tiene que señalar la ciencia, arte, técnica, oficio, industria sobre la cual deba practicarse la prueba. Los puntos sobre los que versará la prueba, porque justamente ustedes como peritos sociales tienen que atender estos puntos. Sobre esos puntos tienen que trabajar, sobre los puntos que versará la prueba, porque son los que les interesan a la parte que ofreció esa prueba. Cuestiones que deben resolverse con la pericial, o sea, ¿qué se va a resolver con esa pericial? Los datos generales del perito, porque eso es importante para demostrar su pericia, ¿verdad? Su capacitación, su capacidad, etcétera, como es su cédula profesional, su calidad técnica, su artística, industrial, su nombre completo, su domicilio. Si falta alguno de estos datos, el juez desecha de plano la prueba en cuestión. Si entra adecuadamente con todos esos requisitos y los cumple, y obviamente la prueba va a estar admitida, y entonces los obligados, o sea, los que ofrecieron la prueba, tienen un plazo de 3 días para que el perito acepte el cargo. En este caso la ley nos dice que tiene 3 días para presentarla en forma escrita y que además presenten su protesta. En el Estado de México, por lo menos, la aceptación del cargo y la protesta no es necesario que sea escrita, puede ser con la comparecencia del perito. Comparece ante el secretario de acuerdos y el secretario de acuerdos le hace una comparecencia y ya en ese mismo acto acepta el cargo y hace su protesta. Y se obliga a rendir el dictamen dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su aceptación y de la presentación de su propuesta. Bien. Hay asuntos muy complicados, hay asuntos que verdaderamente son un ladrillo lo que tienen que analizar los peritos, pero también la ley da oportunidad de solicitar ampliación del término para poder rendir los peritajes. Cuando se presenta el peritaje, se debe, ya les decía los requisitos, ¿verdad? Anexar la cédula profesional, manifestar bajo protesta de decir verdad que conocen los puntos cuestionados y los pormenores también relacionados con la pericial, que tiene la capacidad suficiente para emitir el dictamen y que se obliga a cumplir en tiempo y forma, ¿verdad? Obviamente hay juicios sumarios, ¿verdad? En este caso las partes se obligan a presentar a los peritos dentro de los 3 días siguientes al proveído, del que se les tenga por designados, y quedan obligados los peritos a rendir su dictamen dentro de los 5 días siguientes. Si no se cumplen con estos requisitos, a falta de la presentación del escrito que se presente el perito ante el secretario de acuerdos, donde va a aceptar el cargo y va a protestar, esto va a dar lugar a una prevención del juez, ¿sí? Los va a prevenir por una sola vez y les va a dar otro plazo para volver a presentar el perito. De no hacerlo, va a declarar desiertas las pruebas. Y obviamente eso va en detrimento de la parte que la haya ofrecido, ¿están de acuerdo? Cuando los peritajes son contradictorios y las partes presentando sus peritajes y son contradictorias, entonces el juez
va a nombrar otro perito que se le denomina tercero en discordia. Bien, ¿cuáles son las garantías de la prueba? Bueno, pues las garantías de la prueba, como ya va de la mano con los derechos, el número, que podemos nombrar dos, ¿verdad? La competencia, la imparcialidad, porque ya dijimos que la imparcialidad, el perito normalmente es una persona ajena al asunto, ¿verdad? En caso de que se sospeche que tiene una relación con el asunto, pues obviamente van a ser motivos para que se interponga algún recurso, ¿verdad? La garantía de la instrucción y el nombramiento. El dictamen pericial, ¿qué es? A lo mejor para los abogados que están aquí, para los estudiantes de Derecho, ya es esto como algo repetitivo. Sin embargo, tenemos asistentes de trabajo social y por eso es importante que lo mencionemos. El dictamen pericial que emite el perito es el documento donde él va a reflejar justamente todo lo que investigó, las anotaciones que van relacionadas con los cuestionamientos que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que fueron minuciosas, llevadas a cabo por el perito, que destaca su redacción, bueno, es una exigencia que la redacción debe ser sencilla. ¿Por qué? Pues porque el juez es especialista en eso, ¿verdad? Si llega un médico y empieza a utilizar términos médicos que el juez no va a entender, va a decir el juez, y por eso fue el pleito, ¿verdad? Para eso nombraron perito, para que a mí me quede claro. El perito debe tener la conciencia que la prueba que va a presentar debe reunir estas características. Su redacción debe ser sencilla, comprensible, detallada, que incluya descripción de la cosa con algún dato de interés y obviando lo insignificante. ¿Para qué? Acuérdense, se trata de imprimir en el conocimiento del juez lo que queremos que conozca, lo que él ignora, y que con el conocimiento de eso va a dictaminar o en pro o en contra, ¿no? Según nos convenga. Entonces, esto es bien importante, porque de repente cada profesión tiene su propio lenguaje y queremos escribir de acuerdo con lo que el lenguaje personal, profesional nos dicta, y así no es. Sí, tenemos que manejar, obviamente, este lenguaje, ¿verdad? Debe reflejar de forma clara y concisa para que sea entendido y procesado correctamente por el juez, ¿verdad? Sin necesidad de tecnicismo que lleven a la incomprensión. El dictamen debe tener ciertas formalidades. Aquí se las enumero brevemente, que es la identidad de la persona que solicita el caso, la finalidad de objetivos judiciales a alcanzar de manera explícita o implícita, los fines testificales teniendo en cuenta la capacidad de veracidad de los mismos, la documentación a aportar sobre el caso y estudios con criterios analizados y sintetizados, conclusiones y resolución final. Ahora, en cada especialidad, con la pericia, con la práctica, ¿verdad? Con la práctica cotidiana de esa pericia, los peritos van desarrollando inclusive instrumentos particulares para llegar de una forma más sencilla a la conclusión. Yo conocí el caso de un perito en dactiloscopía que de pronto hasta el juez se quedó así todo sorprendido porque llegó con una caja así como, hagan de cuenta, como de mago, una maletota así como de madera grandota, ahí va, que pesaba, la abrió y empezó a sacar un chorro de cosas y verdaderamente a mí me dejó impresionada. Se tardó analizando un documento. Yo decía, bueno, yo creo que este aparato nada más lo trae para impresionar y para justificar lo que nos cobró, ¿no? Porque quiero decirles que no cobran 3 pesos, ¿no? Por ejemplo, ese perito dactiloscopista, por ser clientes de él, nos cobró 20,000 pesos, ¿no? Y pues mis clientes son sin dinero, imagínense, 20,000 pesos. Entonces sacó ese aparatito y yo les oiga, porque era abogado,
oiga licenciado, ¿y esto dónde lo compró? No, yo lo diseñé. Y sí, ahí traía su patente y todo. Yo lo diseñé. ¿Cómo que usted lo diseñó? Sí, ya me empezó a enseñar. Y efectivamente, me dijo, mire, asómese por aquí. Vea que esa firma está sobrepuesta. Y sí, de verdad, con las lentes que él sobreponía, se veía como la firma como que flotaba. Esa firma no es original del documento, está sobrepuesta. Yo me quedé maravillada, ¿no? Y en la experiencia cotidiana del litigio uno va conociendo a una serie de peritos que con la práctica van desarrollando habilidades impresionantes que van facilitando el trabajo. Bien. Entonces, el dictamen pericial, con todo esto que estamos mencionando, pues estarán de acuerdo que se requieren conocimientos especiales, ¿verdad? Esos conocimientos especiales son los que van a dar justamente esa claridad a eso que está oscuro y que el juez no puede dilucidar para dar su dictamen, ¿verdad? Entonces, esos conocimientos van a ayudarnos a que el dictamen emitido por los peritos constituya una verdadera prueba, ¿verdad? Y que aclare este asunto. Esta definición de dictamen pericial también me parece completa, por eso se las pongo aquí. Es aquel medio probatorio por medio del cual se aporta al proceso un informe o dictamen elaborado por un técnico en alguna de las ramas de las ciencias o de las artes, ¿verdad? O del saber en general, acompañado en su caso de la posibilidad de que el autor del mismo pueda comparecer en el juicio, porque ahora con los juicios orales, acuérdense que pueden ser llamados a juicio los peritos. También esto es a juicio del juez, ¿verdad? Según lo valore el juez, pueden ser llamados los peritos. Entonces, a juicio y someterse a las preguntas, observaciones y aclaraciones solicitadas por las partes y por el órgano judicial. Todo ello con el fin de acreditar hechos jurídicamente relevantes del pleito para cuya apreciación o comprensión se precisen unos determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos. Me parece que es una definición de dictamen muy completa. Bien, esta es la estructura del procedimiento pericial. Primero el nombramiento, como ya vimos, ¿verdad? Ese es el primer paso, que haya un nombramiento del perito que acepte y proteste, y el dictamen pericial. ¿Cuál es el contenido del dictamen pericial? Todo dictamen pericial debe tener mínimo estos 4 puntos. La descripción de la persona, objeto o cosa, materia de examen de estudio. La relación detallada de todas las operaciones practicadas en la pericia y el resultado, o sea, qué métodos se utilizaron. Por eso al principio les dije que quede bien claro que una cosa es la técnica jurídica y otra es la técnica específica del trabajo social, ¿sí? Entonces, porque de repente los abogados queremos, no, pero aquí le falta el nombre, aquí es estudiación jurídica. Ellos son los peritos sociales y ellos tienen que aplicar sus técnicas y métodos del trabajo social. Ajá. Entonces, la relación detallada de las operaciones practicadas, o sea, la técnica del trabajo social que se aplicó y por qué se aplicó. Los medios científicos o técnicos de que se hayan valido para emitir su dictamen. Y después de esto, las conclusiones. Son muy importantes las conclusiones a las que llegan los peritos. El formato del dictamen en materia de trabajo social, de repente nos pasó hasta los abogados, ¿verdad? Cuando recién salimos de la facultad o los que son estudiantes ahorita. Si ya están empezando a litigar de pronto, cuando se les acerca un cliente, porque ustedes ya se sienten abogados, ¿verdad? Uno se siente abogado desde que empieza la facultad. Y les dicen que les hagan un escrito para un juzgado. Es que ya me iniciaron el juicio, entonces tengo que hacer un escrito, entonces no sabe uno ni qué poner en el proemio, ¿verdad? ¿Qué se pone aquí? A mí me pasó, y no me da vergüenza decirlo, ¿verdad? ¿Y qué partes, de cuántas partes se compone esto? ¿Y qué le pongo aquí? ¿Qué le pongo acá? Y de repente nos previenen porque van con datos incompletos, van mal hechos, o llega uno como, uno es el abogado y ahí con el secretario de la corte, oiga, ¿y quién es su abogado? Ay, no sé, es un asunto de mi prima, ¿no?
Entonces, el formato del dictamen, en el ángulo, sí, les voy a mandar incluso unos anexos con formatos. Obviamente los abogados sabemos de lo que estamos hablando. En el ángulo superior derecho se anotan datos concretos del juicio, la causa penal, el nombre de las partes, número del expediente, tipo de juicio, la secretaría, etc. ¿A quién va dirigido, verdad? El juez a quien se dirige el dictamen, y enseguida el proemio donde se acredita la personalidad del abogado o de la persona, ¿verdad? La exposición de motivos de la promoción, bajo la protesta de decir verdad. El cuestionario propuesto en el desahogo de pruebas, el que presentaron los oferentes, ¿verdad? El señalamiento de los métodos y técnicas utilizadas para la realización del peritaje, la reiteración de los principios bajo los cuales se rige el dictamen, los petitorios, la protesta, el nombre y firma del perito. Ahora, algo muy importante, y la maestra Marta estará de acuerdo conmigo, de pronto a uno le llama la atención un área de trabajo en especial y uno la debe analizar. Cuando surge la mediación, que también es materia, la toco porque es materia también de trabajo social y de derecho, cuando surge la mediación, todo el mundo queríamos ser mediadores, ¿verdad? Y cuando nos fuimos a capacitar, bueno, pues de pronto, si yo soy un mediador, de entrada, los abogados no servimos para ser mediadores, ¿verdad? Porque los abogados somos agresivos, ¿estamos de acuerdo? Y si nos damos cuenta que los mediados, uno se está pasando de listo, uno empieza así como, no, digamos, ustedes, no. La mediación así no es, ¿verdad? Nosotros debemos dejar que los mediados lleguen al acuerdo solos, los debemos ir conduciendo. Entonces, de momento nos dimos cuenta que nosotras no servimos para mediadoras y ya estamos certificadas. Entonces, yo creo que hay que ser bien honestos en esto. No, ninguna de las dos servimos para mediadoras. Entonces, en la cuestión de los peritajes también hay que ser bien realistas. Y esto es bien importante, yo se lo digo porque yo litigo, esto es bien importante. De pronto hay peritos que son como muy agresivos, o sea, los contrata, el cliente los contrata y el cliente no sabe, es ignorante en el buen sentido de la palabra, o sea, no es abogado, ni es ingeniero, ni es trabajador social, ni es médico. Y hace preguntas a veces que parecen sin importancia. Y los peritos de pronto son muy poses. Se sienten de verdad en los pueblos de la luna, que son de verdad los expertos, pero en todo, habilidosos y demás, y ya no tienen una actitud adecuada. Entonces, esas cualidades de peritos son muy importantes. Obviamente el conocimiento, destreza, experiencia, entrenamiento y capacitación, ¿verdad? Pericia, honestidad, prudencia, imparcialidad, veracidad y lealtad. ¿Por qué? Porque de ellos depende la decisión de un juez. De ellos depende, hay una trascendencia importantísima. Ahora, en el peritaje social, más que en cualquier cosa, ¿verdad? Porque cuando se están peleando bienes materiales, bueno, yo no digo que no tengan valor, ¿verdad? Pero cuando se pierde la patria potestad, imagínense, es una cosa muy fuerte. El peritaje social, yo creo que es uno de los medios de prueba más sensibles porque se trabaja con personas, se va a trabajar con niños, con adultos mayores, con personas que están en una situación de vulnerabilidad muy importante. Entonces sí es muy importante. La responsabilidad de todos los peritos es tanto ética como legal. Ética porque les acabo de mencionar, ¿verdad? Que su decisión o su opinión o su conclusión puede llegar a influir de tal manera en el juez que la resolución del juez puede inclinarse a donde no debiera. ¿Sí? Por eso es tan importante la parte ética. Y la legal, bueno, esa van a ser formalmente al aceptar el nombramiento, de que la van a cumplir con honestidad, ¿verdad? Con lealtad, con rectitud. Que obviamente esto va de la mano con la cuestión deontológica,
de cada profesión. Acuérdense que la colegiación va de la mano con la cuestión deontológica. La deontología, acuérdense que es la ciencia de los deberes profesionales. Como profesionistas nosotros tenemos obligación de cumplir con reglas que, aunque no estén escritas, van de la mano de la ética, de la moral, del derecho también, ¿no? Hay ya ahora códigos éticos que inclusive están regulados en las leyes, ¿no? Honorarios, eso es bien importante. Les puse nada más este artículo porque ese artículo a mí no me gusta, ¿no? Es de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del DF y señala en la sección 4 de los peritos que los peritos de las diferentes especialidades que prestan sus servicios como auxiliares de la Administración de Justicia cobrarán conforme al arancel siguiente. En asuntos relacionados con valuación, el 2.5 millar del valor de los bienes por valuar. 2. En exámenes de grafoscopía, dactiloscopía y de cualquier otra técnica, 20 días de salario mínimo general vigente del DF, pero ya subió. En los negocios de cuantía indeterminada, los peritos cobrarán hasta 240 días de salario mínimo general vigente del Distrito Federal, cantidad que se determinará por el juzgador, tomando en cuenta la naturaleza del negocio y la complejidad de la materia sobre la que versa el peritaje. Dicha cantidad se actualizará en términos de lo dispuesto por el párrafo del artículo anterior. Bueno, pero pues eso no es cierto, ¿no? Peritos institucionales obviamente eso no cobran, porque ya tienen sueldo, pero los particulares cobran mucho, y bueno, pues ahí también entra la cuestión deontológica, ¿verdad? Cuando un padre o una madre va a solicitar un perito social para que determine si por ejemplo, le quieren quitar la patria potestad, ¿verdad? Y el perito acude a hacer la investigación, etcétera, pues estamos de acuerdo que la cuestión económica a lo mejor no es muy boyante, así es que pues ahí es donde ya va a influir la cuestión moral de cada persona, la ética, etcétera, para poder imponer honorarios. Los requisitos, en términos genéricos, se pide ser ciudadano mexicano, tener domicilio en el Distrito Federal, si van a ser para el DF, gozar de buena reputación, ser experto en la ciencia o arte sobre el que se vaya a presentar el examen, tener título de la especialidad. Ahora, esto que les estoy presentando aquí es solamente del Tribunal Superior de Justicia del DF. Ajá. Para concursar el ingreso al Instituto de Formación Profesional, para entrar a trabajar al Tribunal Superior como perito. Ajá. Y sale la convocatoria anualmente. Esto es concretamente eso. Sin embargo, puede haber peritos que quieran trabajar por su cuenta, que presentan los mismos requisitos, pero sí es conveniente que hagan un curso relacionado, precisamente porque les hacen un examen, ¿verdad? Un examen de evaluación. Esto nada más, este cuadrito se los presento para que vean cuántos peritos sociales hay en el Estado de México. Esa es toda la lista de peritos sociales que hay en el Estado de México. Están publicados en Gaceta. Y esos son los del DF. 4. ¿Ustedes creen que es un nicho de oportunidad o no? Sí. Y vean cuántos son. ¿Y ustedes creen que sean suficientes? ¿Ustedes creen que vayan a ser suficientes? Y estamos a un paso de entrar ya por completo a los juicios horarios. Bien. Pues mi conclusión es que el peritaje social tenemos que estar conscientes que es una disciplina transversal que se relaciona con el derecho y que los trabajadores sociales tienen que ya abrirse justamente a la formación jurídica. Y los abogados tenemos que estar también abiertos al conocimiento del trabajo social,
para que sepamos qué conocimiento importante nos pueden aportar para emitir un dictamen. Cuando estamos en el proceso de litigio, cuando somos postulantes, de pronto decimos, bueno, a mí me está pasando esto con mi cliente en un juicio de alimentos, en un juicio familiar, en un juicio civil, etcétera, y no sé qué perito ofrecer para que me ayude a resolver estas dudas, ¿sí? Entonces sí es bien importante que nos aboquemos en forma conjunta, trabajo social y derecho, para desarrollar todo esta nueva figura jurídica que nos ofrece un mayor desarrollo, que nos ofrece investigación, que nos ofrece crecimiento personal, profesional, etc. Por mi parte es todo, no sé si hay alguna pregunta. Gracias. Todos los delitos son auxiliares en la administración de justicia. Por supuesto. Tanto los oficiales como los no oficiales. Todos. Sin embargo, ustedes hay un artículo de la ley orgánica en donde tienen presos, entiendo que son presos oficiales. Sí, se supone. Yo creo que de los peritos que no son oficiales, ninguno respeta esto porque cobran carísimo. Se les podría obligar a que cumplan con ese artículo. Pues cuando ustedes les obligue se niegan, porque ellos se pueden negar, los privados se pueden negar a hacerle el peritaje. Pero aceptando Cuando usted ¿ha contratado algún perito? Ah, bueno, mire, cuando se contrata un perito se hace un contrato de prestación de servicios profesionales y la cuota litis, ahí se establece la cuota litis. Y si usted ya firmó, pero no está en contradicción con lo que está establecido. No se puede mandar la nulidad. no se puede. No, por eso se hace un contrato de prestación de servicios profesionales y la cuota litis ahí se establece. Ahora, también la cuota litis va de la mano con la colegiación, porque los colegios también muchas veces tasan lo que deben cobrar los peritos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si se detecta que un perito emitió un dictamen equivocado, Hay una regla de exclusión. ¿Cómo se lo responsabiliza? Hay una regla de exclusión, ¿sí? Si la prueba que presenta el perito se considera que es ilícita, obviamente pues va a ser desechada, ¿verdad? Y obviamente aquí se le pueden hacer cargos al perito. Aquí sí se puede interponer la nulidad. También se los mando en la presentación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, conforme a la cuestión profesional, acuérdense que existe la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución, que se refiere al ejercicio de las profesiones en el DF. Y obviamente aquí, de alguna manera, lo que usted menciona, dice, cuando hubiera inconformidad por parte del cliente respecto al servicio realizado, el asunto se resolverá mediante el juicio de peritos, ya en el terreno judicial, ya en el privado, si así lo convienen las partes. Los peritos deberán tomar en consideración para emitir su dictamen las circunstancias siguientes: si el profesionista procedió correctamente dentro de los principios científicos y técnica aplicable al caso generalmente aceptados dentro de la profesión de que se trate, si el mismo dispuso de los instrumentos, materiales y recursos de otro orden que debieron emplearse, si en el curso del trabajo se tomaron todas las medidas indicadas para obtener el buen éxito. O sea, la propia ley reglamentaria del artículo 5 está estableciendo los requisitos, ¿verdad? O sea, acuérdense que la materia jurídica es sistémica. Nosotros para cualquier actividad jurídica no podemos fundarnos solamente en una sola disciplina o en una sola ley. Tenemos que irnos a todas las leyes, ¿verdad?, para formar un todo, y ese todo nos va a llevar al éxito.
Entonces, por eso yo les traté de jalar muchas de las leyes que yo consideré, pero así le tenemos que hacer los abogados, por eso tenemos que leer tanto, ¿no? Sí. En el caso de las tarifas o aranceles que mostró los peritos son sacados de la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia que decía ahí. En el caso federal hay algo similar. Sí, todo es muy parecido. ¿Y dónde estaría el federal? En la ley orgánica. No escuché. ¿Será que en la ley orgánica ¿El fundamento? del Poder En Judicial? en la ley orgánica del Poder Judicial. Ahí es está. donde, sí, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Si no fuera así, le agradecemos a la doctora Alma Sánchez Hernández su maravillosa disertación maestra. Se nota el conocimiento de la práctica y la multidisciplina que domina de trabajo social, facultad de Derecho. Realmente es un tema muy importante que nosotros podamos conocer. El peritaje social realmente es algo básico. Qué buena maestra. Y me permito dar un conocimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Alma Sánchez Hernández por su destacada participación como ponente en la conferencia Una aproximación al peritaje social, disertada el 3 de octubre de 2015 en el Auditorio Mario de la Cueva de la Facultad de Derecho, con el Salvador del Espíritu.